de 2009 al 2016 pues se ha recortado los presupuestos del I+D aproximadamente un 9%. ¿Cuáles han sido las claves que no solamente han hecho que se desarrolle el instituto, sino que esté ahora mismo en la cabeza de Europa, a pesar de la crisis? El Instituto de Ciencias Matemáticas nace en un momento en el que hay una financiación muy importante para la ciencia, muy en particular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y chocamos con la crisis. Lo que ocurre es que el instituto tenía gente muy bien seleccionada en los años anteriores, y esa gente pues ha sido capaz, con la ayuda del instituto, de conseguir pues proyectos muy importantes. Entonces hemos sobrevivido a la crisis porque hemos conseguido una financiación muy grande de otras fuentes competitivas. Profesores de las universidades que entraron en el instituto en su etapa inicial estaban seleccionados por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, con unos criterios pues bastante exigentes para que en el instituto estuvieran pues los mejores investigadores en matemáticas de las tres universidades y del CSIC, porque lo que se quería hacer era un instituto de excelencia. Hay lo que comentabas de las diferentes fuentes de financiación, pues bueno, es que se han conseguido 10 becas del Consejo Europeo, que bueno, es que para que en comparación, por ejemplo, la autónoma en su conjunto más o menos ha conseguido lo mismo, ¿no? O sea, que es muchísimo dinero. Luego la Cátedra AXA y el Severo Ochoa, que solamente unos pocos centros han tenido ese certificado, digamos. Pero la financiación española, digamos, en comparación, o sea, si lo vemos porcentualmente, es relativamente pequeña. Para que el ICEMAT esté al servicio de un desarrollo nacional, ¿no sería importante que se financiase mucho más desde España al ICEMAT? Puede decir que el instituto no surge porque sí, porque en 2004 hay un cambio en el gobierno y en la presidencia del CSIC. Entonces se inicia la elaboración de planes estratégicos. Cada instituto o cada aspirante a instituto tenía que desarrollar un plan estratégico. Esos planes estratégicos eran evaluados por comités internacionales elegidos desde fuera, no elegidos por el CSIC, y de acuerdo con la evaluación que hacían, pues tenía recursos o no tenía recursos humanos, económicos o no. Entonces el instituto ha hecho 3 planes estratégicos, estamos en el 4. Ha pasado 2 procesos Severo Ochoa con éxito. Todo eso ayuda a redefinir lo que es el instituto. Entonces, en el contexto de la ciencia española, este esfuerzo que hizo el CSIC en su momento no se ha hecho. En el primer plan estratégico que hizo el ICEMAT, decía que lo que tenía que hacer el CSIC era elaborar un plan de institutos en España de matemáticas, que tenía que ser la semilla de todo eso. Desgraciadamente eso no llegó a realizarse, y no llegó a realizarse porque la caída de presupuesto ha sido enorme. Estamos casi como 20 años atrás. Si en estos años hemos bajado un 9% de presupuesto, mientras todos los demás países europeos lo han incrementado de manera muy notable, porque hay un fallo enorme y no puedes hacer muchas cosas si no tienes la financiación adecuada. Entonces, en estos momentos estamos en una situación muy delicada, es un punto de inflexión. Es decir, hay gente que ya da por perdido el sistema de ciencia y tecnología español. Lo que yo creo que está claro que en España hay un potencial enorme de científicos. Lo que pasa es que ahora mismo pues España no es una potencia científica de primer orden. Entonces la cuestión es ¿por qué y qué habría que hacer y por qué valoras que ahora mismo es una encrucijada? Sí, se empieza a ver ya los efectos de los recortes. Eso está empezando a producir un efecto ya de disminución de la ciencia española, porque la ciencia española yo creo que sí es de primer nivel. Ha conseguido, saliendo casi de la nada, una presencia internacional muy alta, pero claro,
Si rebajamos el presupuesto, si ponemos dificultades para ejecutarlo, si tenemos un montón de dificultades para contratar a las personas, si los programas de atracción de talento cada vez son insuficientes para poder atraer talento internacional, si se va más gente de la que entra, pues el sistema se está deteriorando. Entonces, por eso en estos momentos es una decisión de gobierno, es una decisión de Estado, es decir, ¿vamos a apostar por la ciencia o no? Infraestructuras yo creo que está bien. Infraestructuras estamos bien porque básicamente es construir edificios, y edificios, bueno, pues eso, aquí el tema del ladrillo ha sido un tema. Se construye el edificio, pero ahora llévenme ustedes científicos, denles el presupuesto para que funcione cada año. Bueno, esa es una apuesta que hay que hacer, o si no, pues seremos un país de servicios. No, efectivamente, porque a mí también o sea, evidentemente el hecho de que los científicos se tengan que ir es un problema, pero claro, sobre todo el problema, yo lo veo, es en qué proyecto de país se establece. Y para hablar sobre el tema de los presupuestos, ¿podrías, digamos, concretarlo en una cifra donde consideras que ahí está el límite? Había el acuerdo de Lisboa, que era para haber llegado ya hace unos años al 3%, estamos en el 1,19%. Hay que invertir por lo menos como invierte Francia, o como invierte Alemania, o como invierte el Reino Unido. Tienen que estar un 2,5-3%, esa es la inversión que tendría que hacerse en ciencia, y se puede hacer de una manera gradual, que no hay que hacerlo todo de una vez, porque hacerlo todo de una vez supone que no vas a ser capaz de absorber de manera óptima lo que te están dando. Pero tengo un presupuesto a largo plazo que no dependa del partido político que gobierne, y que todo el mundo se comprometa a que eso se mantenga. Y esa es la manera de conseguir. Tenemos ejemplos en nuestro entorno. Portugal está teniendo un programa ahora, invirtiendo muchísimo dinero en retorno de investigadores que se han tenido que marchar, pues cuando la situación económica era muy mala. Bueno, pues, tomemos ese ejemplo. En el CSIC hay unas cifras que son muy elocuentes. Hemos perdido el 14% de personal desde 2012, excepto en tareas administrativas de Secretaría General y de vicepresidencias, que ha subido un 28%. ¿no? Entonces, ha aumentado mucho la burocracia, pero ha disminuido el personal científico y el personal técnico de apoyo. O sea que por una parte hace falta una voluntad política por dar mucho más, un porcentaje mayor del presupuesto del Estado para la ciencia, pero por otra parte también hay que quitar de en medio la burocracia, que al final también es un despilfarro. Es un despilfarro de recursos, porque es tiempo. Luego hay otro tema que no hemos hablado, porque es un tema que a mí me preocupa siempre mucho, y es la coordinación de las diferentes administraciones, la administración central y luego las comunidades autónomas. En ciencia no hay una buena coordinación. Esa es una debilidad de nuestro sistema. Creo que en Alemania, que tiene un sistema federal con los landes, yo creo que es muchísimo más eficaz que el nuestro. A lo mejor podríamos inspirarnos en cómo lo hacen ellos. El Instituto de Ciencias Matemáticas es el primer instituto del CSIC de matemáticas, lo cual en cierta manera es una anomalía, el que, digamos, un campo tan importante como las matemáticas no haya sido hasta hace poco que tenga su propio instituto. ¿Eso se podría decir que es expresión de una falta de proyecto científico para el país? En el 84 las matemáticas desaparecen prácticamente del CSIC, y yo me incorporé en el 86 y la situación era pues tremenda, porque no había nada, y entonces bueno, ha sido una lucha pues por conseguir que las matemáticas entraran otra vez en el CSIC. Cuando el ICEMAT consigue el primer Severo Ochoa, pues estamos en el segundo, fue extremadamente competitivo. El ICEMAT estaba con centros tan importantes como el IRB de Barcelona, como el Barcelona Supercomputer Center, como el CENIO, como el CENIC, y ahí estaba el ICEMAT. Y eso supuso en los ámbitos ministeriales y en el ámbito social pues una sorpresa, decir, bueno, ahí están los matemáticos. ¿Qué pasa con matemáticas? Tan buenos son los matemáticos españoles que están ahí con estos grandes centros. Esto supuso
digamos, esa toma de conciencia de que las matemáticas eran muy importantes. El CSIC necesita tener uno o varios institutos de matemáticas que puedan aportar el conocimiento matemático pues a todas las demás ciencias, y lo demás sería absurdo. Ahora esto se ha corregido, pero bueno, a ver si conseguimos que este instituto siga manteniendo sus estándares de excelencia, y además que haya otros institutos pues en otros sitios de España. Pero es un proyecto científico, tienes razón, que es tener la visión científica esto en Francia sería imposible. Pero aquí también hay que decir que cuando se concibe el CSIC, cuyo símbolo es el árbol de la ciencia, la rama más fuerte, más grande, y es la que sale primero del árbol, se llama matemáticas. Cuando se concibió el CSIC, en una época cuando termina la guerra civil, esa idea de que las matemáticas eran el soporte de muchas otras ciencias, pues de todas las demás ciencias estaba más claro. Sí, no, además, aparte de ser el soporte de otras ciencias, en la charla que tuvimos en el Ateneo, también presentaste una serie de informes que, por ejemplo, en Holanda pues la contribución de las ciencias matemáticas es un 26% del empleo total y un 30% de la riqueza total, y en Inglaterra unas cifras similares. Aunque se haya reducido el impacto del ICEMAT, pero ¿cómo valoras el impacto del ICEMAT en lo que hace referencia a la creación de riqueza y empleo en España? Yo creo que la actividad en la Comunidad de Madrid en matemáticas diría que se ha doblado, y a lo mejor me quedo corto. Yo creo que eso es una percepción que tiene todo el mundo. Entonces ha supuesto un empuje a las matemáticas en Madrid y en toda España, pero sobre todo en Madrid, muy grande. En segundo lugar, ha permitido poner en marcha una oficina de transferencia que está ayudando a que los grupos que tengan interés o posibilidad de hacer transferencia puedan hacerla. Eso es algo que en Madrid no había. Y luego hay una cosa muy interesante de las matemáticas, que cuando se quiere mirar su impacto, las matemáticas son un bien, lo que se llama un bien común, porque las matemáticas es de todos, son de todos. Tú puedes utilizar las matemáticas. Si tú utilizas un teorema de matemáticas, lo utilizas tú, pero lo puede utilizar cualquier otra persona al mismo tiempo. No hay una patente de un teorema. Si tú usas una tecnología, pues que la tienes tú, es una patente, la conoces tú, o no se la dices a nadie, o si lo patentas tienes que pagar por usar esa patente. Pero ¿qué pasa con los teoremas? Pues son de todos. Hablando de transferencia, luego también en el ICEMAT existe la colaboración con el país de Café y Teoremas. ¿Qué importancia tiene la divulgación sobre las matemáticas? Investigación es también comunicar lo que haces, porque la mayor parte de los fondos que entran en un instituto como el nuestro son públicos. Nosotros tenemos que decirle a la sociedad lo que hacemos. No, y además que se podría decir que en cierta manera actualmente es un momento donde las matemáticas en cierta manera están de moda, y también la concepción de la sociedad está cambiando ya, pues por ejemplo la Big Bang Theory o ese tipo de cosas también han hecho una concepción diferente sobre la ciencia. Sí, y en matemáticas, bueno, pues hay que ahora se va a un kiosco y hay muchos libros de matemáticas. Eso hace 15 años no pasaba, ¿no? Y luego aparte también es todo ese tipo de comunicación y divulgación pues juega un papel de formación, que la formación no es solo de investigadores, sino también la formación de la propia sociedad. Y las matemáticas muy especialmente te dan instrumentos para poder tomar decisiones adecuadamente en este mundo tan complicado y con tanta información que te llega desde que te levantas hasta que te acuestas.